¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta segunda parte. Hablo de segunda parte porque en la anterior estuvimos hablando de la liberación del alma. Y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en la liberación demoníaca o conocida también como exorcismo. Primero, recapitular un poquito lo que estuvimos hablando en el tema anterior. La liberación del alma tiene que ver con que la obra del Espíritu en nuestro corazón pueda sacar todo aquello, aquellas raíces de amargura, de resentimiento, de rencor, de envidia, de malicia, de amor al dinero, pueda sacar todo lo que está arraigado en nuestro corazón para hacernos personas libres, en el sentido de que no volvamos a cometer pecado, porque el pecado pasado Cristo lo perdonó en la cruz. Sin embargo, habiendo sido perdonado, hay gente que vive practicando el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Por lo cual, en la liberación del alma es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos trae al consciente todo aquello que está almacenado en nuestro inconsciente para confesarlo, para sacarlo, y que en su lugar el mismo Espíritu ponga amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, nuestro carácter sea modelado conforme a Cristo por el Espíritu Santo. De tal manera que del pecado pasado, Cristo nos perdonó en la cruz, pero del pecado presente, el Espíritu Santo quiere hacernos victoriosos liberando nuestra alma. Eso es lo que vimos en la temática pasada. Y en esta oportunidad vamos a hablar de liberación demoníaca. ¿Cómo liberar a una persona que está bajo posesión demoníaca, cuando está poseído? Quiero, en primer lugar, narrar o relatar los comienzos en mi vida espiritual, en mi vida en Cristo, para que ustedes entiendan cómo nació todo este desarrollo que no es muy dado desde el púlpito y no es muy dado por los maestros bíblicos. Pero les cuento cómo nació. Cuando yo me convertí el año 1977, hace 48 años atrás, tengo 70 hoy en día, lo hice junto al pastor Víctor Milla en la iglesia de Playa Ancha. Y junto a él aprendí lo que es la liberación demoníaca, porque este pastor, tenía el ministerio de la liberación, y donde él predicaba no solo había bautismo del Espíritu Santo, sino que muchas veces caían los endemoniados y teníamos que estar reprendiendo, atando y liberando a la gente. Y lo aprendí en forma reiterada y en forma práctica. Y con el tiempo, cuando adquirí el conocimiento bíblico, fui ordenando las ideas y me di cuenta que calzaba perfectamente. Posteriormente a esta experiencia con el pastor Víctor Milla, años después, tuve la oportunidad de trabajar con el evangelista Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, un varón anciano ya, pero que ha sido un gran evangelista en el tiempo, de nacionalidad argentina, y cada vez que él hacía una campaña, tenía equipos de liberación. Y cuando vino a Chile, yo formé parte de esos equipos de liberación demoníaca. Trabajé con él en la campaña de Curicó, y luego cuando vino a Viña del Mar, trabajé con él en la campaña de Viña del Mar. Y cada vez que ministramos, tuvimos la oportunidad de liberar a más de 100 personas por cada evento que teníamos, que eran poseídos por demonios. Éramos un equipo, yo no liberé a los 100, pero éramos un equipo de 4 o 5 pastores, o hasta 8 en una oportunidad, que trabajábamos en esto, y pudimos hacer una estadística, porque luego de que la persona era liberada, orábamos para que sea llena del Espíritu Santo, y posteriormente se le tomaban los datos. Allí se le anotaba en una hojita para hacerle un seguimiento y derivarle a una iglesia con dirección cercana a su casa.
Y al tomarle los datos, algo que me sorprendió a mí, y a lo mejor a usted también le sorprende, más del 80% de las personas que eran liberadas de demonios eran gente de iglesia, que iban a la iglesia, que habían confesado a Jesucristo, que participaban en una congregación, incluso habían sido líderes, pero cayeron en posesión demoníaca. Entonces, teológicamente esto es imposible, porque dicen, algunos usan el texto que dice que a los hijos del Dios el diablo no les puede tocar. Yo estoy de acuerdo con ese texto, pero se refiere a los hijos de Dios que andan en obediencia, pero a los que están en desobediencia, quiero decirle que como seres humanos, un hijo de Dios desobediente está abriendo puerta para que el demonio venga a influenciarle, a atormentarle y a poseerle. Entonces, aquí hay tres conceptos: la influencia, el tormento y la posesión. Tres fases donde el diablo está avanzando. La influencia es aquellos pensamientos que el diablo quiere poner en nuestra mente y que nosotros muchas veces los pasamos inadvertidos y pensamos que son nuestros pensamientos. Pero cuando aplicamos discernimiento espiritual nos damos cuenta que ese pensamiento no puede estar en mí, así que no soy yo, pues es un mal pensamiento que tampoco puede venir de Dios. Por lo tanto, si no es Dios y si no soy yo, ¿quién está poniendo ese pensamiento en mi mente? Debemos reconocer la obra del diablo, Satanás. Entonces la influencia es la obra del diablo en la mente de la gente. En el tema pasado hablábamos de la mente, el consciente, el subconsciente, el inconsciente. La mente es la capacidad de razonar, el intelecto. Entonces el diablo allí llega porque la primera puerta de entrada o la puerta de entrada a nuestra alma es la mente. Cuando nosotros procesamos una información, produce una emoción o un sentimiento. Y luego, cuando ya lo arraigamos, tomamos una decisión y afecta nuestra voluntad. Pero la influencia es lo primero que afecta a la mente. Y cuando la persona toma el pensamiento y lo considera bueno, agradable, lo baja a su emoción. Fíjense que Jesús también vinieron pensamientos a su mente que eran diabólicos. Entonces el diablo le habló a su mente diciéndole, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Esa no era la voluntad de Dios, no era la voz de Dios. Esa no era la voz de Jesucristo. Esa era la voz del diablo. Y Cristo supo ponerle freno. Entonces echó fuera ese pensamiento, esa influencia que venía a su mente. Pero si una persona con un pensamiento diabólico viene y lo cobija en su corazón y le emociona, entonces obviamente ese pensamiento en su emoción le va a empezar a producir un tormento. Ya no va a ser una influencia, va a ser un tormento. Por ejemplo, Saúl amaba a David, lo tenía viviendo en su palacio, pero un pensamiento del diablo, una influencia, vino a su mente y le hizo creer que David quería quitarle el trono. Por lo tanto, eso produjo en él una emoción de rechazo a David. Aunque le amaba, quería matarlo. Aunque le amaba, quería matarlo. Entonces eso produce una contradicción de emociones y de sentimientos al punto que el hombre era atormentado. La Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo que venía con el permiso de Jehová. Entonces eso está afectando su emoción. Pongamos otro caso. Nosotros sabemos que el apóstol Pedro amaba a Jesús, pero un pensamiento diabólico en Pedro vino a producir un rechazo al comportamiento de Jesús y él lo negó
y lo negó con maldición. Negó a Jesús, pero lo amaba, pero lo negó. Entonces había una contradicción de emociones. Por un lado lo amaba, pero por otro lado lo rechazaba. Porque el hombre estaba siendo atormentado en ese momento, en su emoción. ¿Ya? Entonces ese es el proceso que el diablo hace. Parte influyendo y si ve que la persona acepta el pensamiento, sigue atormentando. Y cuando la persona es atormentada, entonces está a punto de acceder con su voluntad a la voluntad del diablo. Hay cristianos que son atormentados. Hay gente creyente de iglesia que tiene pesadillas. Hay gente de iglesia que me ha dicho, pastor, venga a orar por mí, ore por mi casa, porque algo malo está ocurriendo acá. Y lo malo no está ocurriendo en la casa, ni en el techo, ni en las paredes. Lo malo está ocurriendo en su corazón, que permitió una influencia que abrazó esa idea y que ahora le está atormentando. Y empieza a escuchar voces, a sentir ruido y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, eso es el tormento. Y cuando la persona ya no le deja tranquilo un pensamiento, accede a cometer el pecado, accede, y eso, en el acceder, está en juego su voluntad. Recordemos que la voluntad es la capacidad que el hombre tiene de decidir, la decisión del hombre. Entonces, la posesión del diablo o la posesión demoníaca es aquella que posee la voluntad del hombre. Es decir, el hombre ya no es dueño de su propia voluntad. Voy a escribir correctamente acá. Ya el hombre no controla su voluntad, no la controla, sino que viene el diablo a poseerle y le hace cometer errores y pecados graves. Que cuando el diablo lo suelta un poquito, el hombre dice, oh, yo no quería hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona, un asesino va y mata a una persona y luego dice, yo no quería hacerlo, pero lo hizo. Pero no quería hacerlo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Si no quería hacerlo, ¿por qué lo hizo? Es que él no quería hacerlo, pero fue poseído en ese momento por un espíritu, por una fuerza de mal que le llevó a cometer el crimen. Entonces, debemos entender esto, que la posesión no es 24/7, no es 24 horas diariamente. El diablo le posee por momento a una persona y por momento le deja libre y por momento le posee. Entonces, así hace a la gente cometer muchos pecados, errores, crímenes y todos están pagando esas consecuencias. Ahora, cuando nos encontramos con una persona que nosotros vemos que tiene algún grado de posesión demoníaca, de influencia o de tormento demoníaco, debemos entender claramente el grado de conciencia que la persona tiene. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, yo estaba allí en la iglesia de Ojos de Agua, como pastor, estaba sentado en la primera fila de la iglesia y el culto se estaba desarrollando, era el momento de las alabanzas, y repentinamente entró del fondo de la iglesia un borracho, un hombre, digamos. Se subió a la plataforma y fue a molestar al coordinador. Entonces ahí se produjo un forcejeo entre el coordinador y el borracho. El borracho le insistía, el coordinador lo rechazaba, y cuando los líderes de la iglesia vieron eso, subieron impetuosos a la plataforma en pleno culto, estoy hablando, en pleno culto, subieron, algunos lo tironeaban a este hombre y otros le reprendían en el nombre de Jesús y se produjo una confusión, un desorden. Y yo mirándolo desde la primera banca, cuando vi que los líderes de la iglesia no eran capaces de controlar la situación, entonces subí yo a la plataforma y le dije a los líderes, estos varones, les dije, a ver, déjenme a mí, por favor. Y le pregunté al hombre, que tenía un claro hálito alcohólico, estaba borracho o tenía influencias alcohólicas, estaba bajo la influencia del alcohol. Le dije, mírame, ¿cómo te llamas? Me llamo Juanito Pérez.
Juanito Pérez, ven, quiero conversar contigo, bajemos. Y bajamos. Y en el camino y afuera le dije, le llamé la atención, pero ¿cómo se te ocurre ser tan irrespetuoso, interrumpir un culto y subirte al púlpito? Y él me dijo, es que le fui a pedir al caballero que me diera una moneda porque necesito plata. Sí, pero tienes que respetarle, dije. Entonces ya le pasamos una luga y se fue, le pasamos un billete y se fue. ¿A qué voy? Y esto se lo enseñé a los líderes. No todas las personas están poseídas. No todas las personas están endemoniadas. Por lo tanto, no a todas las personas hay que reprender. Debemos discernir, distinguir, discriminar, hacer la diferencia entre un poseído, un atormentado o una persona bajo influencia demoníaca. O una persona, en este caso, borracha. Hay que manejar, hay que saber atender a los borrachos, a los ebrios. Claro, porque hay algunos borrachos que son porfiados, hay otros borrachos que son amables, hay otros borrachos que son chistosos. Hay que saber manejarlo. Y eso es lo que yo hice. Manejé un borracho nomás porque el hombre no estaba poseído. ¿Cuándo está poseído? Cuando es el diablo el que habla por él. Por ejemplo, Jesús le preguntó al endemoniado gadareno, dime tu nombre. Y Jesús le preguntó eso para medir el grado de conciencia que tenía ese hombre. Y la voz le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces Jesús entendió que el hombre estaba fuera de sí y el que hablaba eran los demonios. Por eso Jesús lo reprendió y lo echó fuera. Y el hombre quedó liberado. De eso se trata, liberación demoníaca. Tenemos que entender entonces el proceso por el cual una persona llega a estar bajo posesión demoníaca para producir nosotros el exorcismo o la liberación demoníaca. Entonces, hay dos palabras que yo quiero explicar. Que es la palabra reprender y que es la palabra atar. Nosotros sabemos que Jesús reprendía a los demonios y los demonios se iban. Reprender entonces es enfrentar a un demonio y darle la orden para que se vaya. Eso es reprender a un demonio. ¿Ya? Y atar un demonio significa sujetarlo. Sujetarlo. Jesús usó esta palabra cuando dice que no podemos tomar la casa si primero no atamos al hombre fuerte. Al hombre fuerte hay que atarlo. Entonces, la casa es la persona y la persona está manejada por una legión. De esa legión, de esos varios demonios, hay un hombre fuerte, que es un demonio, que es Satanás, el diablo, que es un principal. A ese hay que atarlo. ¿Para qué? Para poder gobernar la casa. Entonces, hay dos formas, dos formas de proceder a la liberación demoníaca. Va a depender de la situación. Cuando nosotros estamos en un culto, por ejemplo, y repentinamente, mientras algunos adoran y hablan en lenguas y hay un momento de adoración hermoso, y repentinamente alguien cae al suelo bajo posesión demoníaca o atormentado, nosotros tenemos que ir a ministrarle individualmente a esa persona. Individualmente. Primero, discernimos cuál es el grado de conciencia que tiene. Si está bajo influencia, ministrarle, orar con ella para que deje de estar siendo influenciada o atormentada. Pero si eventualmente está bajo posesión y nos mira con una cara de monstruo y se figura su rostro y tiene una manifestación extraña, donde la voz es la voz del diablo y no la voz de la persona, entonces lo primero que tenemos que hacer es reprenderle. Y cuando le reprendemos, en el nombre de Jesús, fuera, le damos la orden,
y posiblemente no nos obedezca, porque sea fuerte, porque la persona le dio el espacio, porque la persona abrió la puerta, porque la persona con su pecado le dio al demonio un derecho legal para vivir en esa casa. Un derecho legal. Porque el hombre decide quién vive en su corazón. Así como usted decidió por Cristo, Señor, ven a mi vida, te entrego mi corazón. Hay otros que a través del pecado le entregan su vida al diablo. Entonces ellos están atormentados y están poseídos. Si quieren ser liberados, partimos por reprender. En el nombre de Jesús le reprendemos. Y si el demonio se resiste, ¿por qué? Porque la persona le dio el derecho legal, entonces tenemos que proceder a atar al hombre fuerte. ¿Qué significa atar al hombre fuerte? Sujetar. Demonio, Satanás, te ato en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para inmovilizarlo. Atarlo significa inmovilizarlo. Quitarle la libertad de acción mientras hablamos con la persona lúcidamente, conscientemente. Entonces, cuando lo atamos, el demonio todavía está ahí, en la mente, en el corazón, en el alma, en los sentimientos de la persona ahí, pero lo sujetamos para que la persona hable. Y cuando ahí vamos a tratar ahora con la persona, no con el demonio, con la persona, tenemos que preguntarle, ¿quieres ser libre? Usted dirá, qué pregunta más absurda. Pero no, no es absurda. Y le digo por qué. Por ejemplo, Jesús, cuando iba ahí en el estanque de Betesda, vio a un paralítico y le preguntó, ¿quieres ser sano? Es la pregunta más absurda que he escuchado yo, pero no es absurda. Porque hay gente que en su esclavitud es feliz y quiere quedarse en la esclavitud. Y sabe, le voy a dar un ejemplo. Hay delincuentes en la cárcel que no quieren salir libre, quieren quedarse en la cárcel, porque son flojos, porque no quieren ir a trabajar, porque ahí tienen techo y tienen comida, y ahí tienen su ambiente de amigos, se sienten bien en la cárcel. No quieren ser libres, y si le dan libre, cometen un delito en forma inmediata para que los vuelvan a meter a la cárcel, porque no quieren ser libres. Hay gente que no quiere ser libre. Por eso Jesús le preguntó al paralítico del estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? Porque ahí vivía dependiendo de los demás, recibiendo la limosna de los demás, no tenía que trabajar, no tenía ninguna responsabilidad, estaba cómodo. Por eso había que preguntarle, ¿por qué? Porque si era sanado, ahora tendría que ir a trabajar, a ganarse su sustento, ahora tendría que él financiara a su familia. ¿Entiendes? Entonces hay gente que quiere ser libre y gente que no quiere ser libre. Para eso atamos al diablo, lo atamos. En el nombre de Jesús te atamos. Para que la persona quede ahora lúcida. Para que la persona vuelva en sí, como el hijo pródigo, que dice, volviendo en sí, o sea, recuperando la capacidad de razonar, dijo, volveré a la casa de mi padre. Dijo, decidió, voluntad. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata, que la persona vuelva en sí, de que la persona vuelva a tener lucidez. Atamos al diablo para que la persona quede lúcida, quede consciente. Y ahí le preguntamos, ¿quieres ser libre? O le explicamos, esta es tu experiencia. A través de tu pecado, le diste lugar a la obra del diablo y ahora el demonio te está poseyendo. ¿Quieres ser libre? Si la persona dice, sí, quiero ser libre, entonces reprendemos al diablo y ya el diablo no puede resistirse. ¿Por qué? Porque la persona dijo, quiero ser libre, y le quita el derecho legal que le había dado cuando la persona accedió al pecado. Entonces, en esto tenemos que entender el siguiente proceso. Primero lo reprendemos, el diablo se va, el demonio se va, y si no quiere irse porque reclama su derecho en la vida de la persona,
entonces ya no reprendemos, sino que le atamos, le sujetamos, le amarramos. ¿Para qué? Para que la persona tenga lucidez y pueda proceder al siguiente proceso. Cuando la persona nos dice, sí, pastor, yo quiero ser libre, esto me ha estado atormentando, me ha estado poseyendo, me ha estado haciendo hacer cosas terribles. Bueno, si quieres ser libre, hay que seguir estos pasos. Primero, y esto lo voy a enumerar, primero la persona tiene que reconocer su pecado. Reconocer su pecado. ¿Qué significa eso? Porque hay gente que hace lo malo y cree que eso es bueno. No está nada de malo que yo lo haga. No tiene que reconocer que eso es malo. Si hasta los alcohólicos anónimos le hacen, cuando a una persona está alcohólica y la mandan a un grupo de alcohólicos anónimos, le hacen reconocer que es un alcohólico. Hay gente que toma, que es alcohólico y dice, no, yo cuando quiero dejo el copete, cuando quiero dejo el trago, cuando quiero dejo el vicio. No quieren reconocer que el alcoholismo es una enfermedad. Bueno, a la gente hay que hacerle reconocer no una enfermedad, un pecado. Que reconozca que su comportamiento es un pecado. Entonces, comenzar a ministrarle personalmente es descubrir qué es lo que lo llevó a esa situación. Un rencor, una envidia, una lujuria, un pecado, no sé. En el momento se va a ir dando, el Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a dar discernimiento para descubrir qué es lo que gatilló esa apertura del corazón del hombre para que el diablo le posea. Lo primero que tiene que hacer es reconocer su pecado. ¿Ya? Yo sé que esto es pecado. Segundo, tiene que confesar su pecado. Porque la única forma que el diablo tenga acceso a un hijo es que el hijo sea desobediente. Y el hijo es desobediente cuando incurre en pecado. Por lo tanto, ahora tiene que confesar su pecado, porque hay gente que dice, no, si yo sé que soy ladrón, pero no quiero confesárselo a Dios porque me gusta ser ladrón. Siendo ladrón gano plata. ¿Sabes qué? Conocimos un caso, y este es un paréntesis. Yo estudié con un compañero en el Instituto Bíblico hace muchos años atrás, el pastor y misionero Alegría, que está en Brasil en este momento. Y él era delincuente. Él robaba, fumaba marihuana, robaba y se iba a vivir al cerro porque los policías, los del estilo lo andaban buscando. Entonces, él decía, a mí me gusta robar porque vivo gratis. Sabía que era malo, pero le gustaba. Y cuando me contaba que él ahora que se había convertido le iba a predicar a los amigos que tenía, que eran ladrones, ¿sabe cuál era el argumento que le decían? Si yo trabajo honradamente, voy a ganar en el mes 500.000 pesos. Si robo, los 500.000 pesos me los puedo ganar en una hora. ¿Para qué voy a ir a trabajar? Si es más fácil vivir robando. Ese era el argumento que presentaban. Entonces una cosa es reconocer el pecado y otra cosa es confesarlo. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, es fundamental la confesión. Entonces, atamos al diablo, ministramos a la gente que reconozca su pecado, reconozca que usó la pornografía, reconozca que fue un adúltero, reconozca que en él hay lujuria, reconozca que el pecado que tenga que reconocer. Segundo, que lo confiese en la presencia de Dios, que confiese su pecado. Tercero, tiene que renunciar a su pecado. ¿Qué significa renunciar? Renunciar a su pecado. Es decir,
yo veía pornografía, te lo confieso, Señor, y ahora nunca más la voy a hacer. Nunca más. Renuncio a la pornografía. Entonces, esa renuncia sella, le quita en una forma efectiva el derecho a ese diablo que tiene atado ahí. Le quita el derecho y el diablo tiene que irse solito porque no tiene ningún derecho en estar en esa casa. Tiene que renunciar a su pecado. ¿Por qué? Porque la única puerta de entrada que un demonio tenga para una persona es el pecado. La única. Si el demonio, o si no, estaría todo el mundo endemoniado. ¿Pero por qué no está todo el mundo endemoniado? Porque todos tienen voluntad. Algunos tienen más fuerza de voluntad que otros. Los débiles de voluntad, los que acceden, obviamente son más accesibles al diablo. Pero la única puerta de entrada que el demonio tiene para poseer a una persona, para influirle, para atormentarle y para poseerle, es el pecado. Entonces, cuando la persona le estamos ministrando renuncia al pecado, el demonio lo único que tiene que hacer es irse y la persona va a quedar liberada. Si no renuncia, entonces nosotros no podemos hacer nada más por ella. Nada más por ella. ¿Por qué? Porque si no quiere renunciar a su pecado, siempre va a caer en las manos del diablo. Siempre. Por lo tanto, nos va a desgastar esa administración. Podemos atender a otra gente que sí quiera ser sanada, sí quiera ser liberada. Y cuarto, tenemos que orar y procurar que esa persona sea llena, le voy a poner ser. Vamos a ser lleno del Espíritu. Claro, ¿por qué? Porque la persona reconoce que es pecado, lo confiesa, renuncia y es libre. Es libre. Ya se produjo la liberación demoníaca. Pero la Biblia dice, y esto lo explicó Jesús, cuando el demonio sale de una casa, al tiempo vuelve. Y cuando ve la casa limpia y vacía, entonces trae a 7 espíritus peores que él, diciendo, volveré a mi casa de la cual salí. Entonces, se requiere que esa persona que estuvo endemoniada, ahora sea llena del Espíritu Santo. Una vez que confesó su pecado, que renunció a su pecado, comenzar a orar por esta persona para que el Espíritu Santo le llene, llegue a derramar lágrimas de arrepentimiento, porque renunciar es arrepentirse. Arrepentimiento significa cambiar la forma de pensar. Yo renuncio, ahora cambio mi manera de pensar y no voy a seguir accediendo al pecado, sino que ahora voy a vivir una vida santa. Todo eso se produce y la persona es libre, pero ahora en la presencia de Dios, buscar ser lleno del Espíritu Santo. Ojalá la persona termine hablando en lengua, con evidencia, ojalá. ¿Ya? Pero tenemos que acompañarle en este proceso de llenura del Espíritu Santo, orar permanentemente con él, visitarle, que se integre a las reuniones. ¿Para qué? Para que la persona vaya adquiriendo una fuerza espiritual. De tal manera que cuando el demonio quiera volver a la casa, no la encuentre vacía, la encuentre limpia, pero llena del Espíritu Santo. Y ahí no va a haber lugar para el diablo. Entonces, en el alma del hombre, como lo decíamos la semana pasada, en el alma del hombre están los sentimientos, están las emociones, está la voluntad. Pero desde el Espíritu Santo comienza a trabajar con amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza para llenar mi alma. Ya no va a haber más odio, ahora va a haber amor. Ya no va a haber más resentimiento, ahora va a haber paciencia. ¿Ya? Ahora ya no va a haber más intranquilidad, sino que va a haber paz. Y el Espíritu Santo nos va a llenar. De eso tenemos que procurar nosotros, que la persona sea llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el demonio no tenga acceso nuevamente a ocupar esa casa. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo advirtió. Si el demonio vuelve y encuentra la casa limpia y vacía, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, pero trae 7 espíritus peores.
dice la Biblia, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. O sea, la persona va a tener un ataque demoníaco mucho más fuerte si no se completa este proceso. Reconocer su pecado, confesar su pecado, renunciar a su pecado y ahora ser lleno del Espíritu Santo. La única forma de que seamos verdaderamente libres. Si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros debemos entender que Cristo nuestro pecado pasado se lo llevó en la cruz, pero actualmente nosotros estamos siendo empujados a pecar por una fuerza natural del cuerpo humano y también por fuerza demoníaca, por influencia, por pensamiento, por tentaciones del diablo. Entonces, de esta parte, el Espíritu Santo se va a encargar, porque de mi pasado Cristo ya se encargó en la cruz. Este es el proceso que debemos tener. Entonces acá no se trata de liberar a una persona gritando más fuerte. No. Es necesario, y esto es fundamental, y esto escríbelo, escúchalo y retenga, que si vamos a ministrar nosotros a una persona para echar fuera un demonio, que estemos claros que debemos tener dos situaciones bien, estemos bien montados en estas dos situaciones. Primero, debemos tener autoridad. Segundo, debemos tener poder. Dos cosas. La autoridad es el derecho que la iglesia tiene para usar el poder. El poder es la capacidad de Dios, es el poder de Dios que está al servicio de la iglesia, de nosotros, de usted, de mí. Pero para usar ese poder, yo debo tener autoridad. ¿Y cómo tengo autoridad? ¿Cómo tengo derecho para usar ese poder? Cuando estoy en santidad. ¿Por qué? Porque si no estoy en santidad y pretendo reprender al diablo o pretendo atar al diablo, el diablo me va a desautorizar, me va a avergonzar. Y le voy a contar varias experiencias que tengo, pero le voy a contar una sola. Dos le voy a contar ya, dos. En una oportunidad, yo siendo el tesorero de la iglesia, estaba contando la ofrenda, todo eso, y llegué atrasado a la oficina pastoral y allí habían dos pastores que estaban reprendiendo a los demonios que estaban gobernando a un varón de la iglesia. Y gritaban en el nombre de Jesús, igual de los dos gritaba más fuerte. Y yo llego atrasado y veo esa escena y le pedí al Señor discernimiento. Esto es importante. Acá no se trata de que grita más fuerte. Se trata de entender hacia dónde tengo que disparar. Discernimiento, distinguido. Entonces le dije, Señor, ¿qué pasa en esta situación? Y el Señor me dijo, anda afuera de la oficina y dile a la esposa de este endemoniado que levante la maldición. Bueno, yo obediente a la voz del Señor no entendía en ese momento. Salí de la oficina, me encontré con la esposa del endemoniado y le dije, me dice el Señor que te diga lo siguiente, levanta la maldición a tu esposo. Y la mujer se pone a llorar y me dice, pastor, cuando salimos de la casa para venir a la iglesia, estábamos peleando. Y yo lo maldije y nos vinimos a la iglesia. Ya, desata, dije yo. Y la persona se arrepintió, le pidió perdón al Señor y en la presencia del Señor dijo, yo levanto esa maldición, Señor. Lamento haberlo. Bueno, se arrepintió. Y cuando entré, ya había sido liberado el joven un varón joven, matrimonio joven. Entonces, ¿por qué ellos no pudieron liberarlo? Me olvidé narrar antes un pequeño pasaje. Antes que yo le preguntara al Señor qué pasa en esta situación y salir de la oficina, los dos pastores gritaban con mucha fuerza, en el nombre de Jesús te reprendo. Y el endemoniado, por la boca del endemoniado, habló el demonio
y le dijo a ese siervo, le dijo, ¿y tú quieres echarme fuera a mí si yo también estoy en ti? Y ese pastor fue avergonzado, fue desautorizado. Ahí yo salí, y hablé con la esposa y el hombre fue liberado. Pero ¿a qué voy yo? Que el diablo lo desautorizó. ¿Qué pasa? Que luego de ministrarle, ese hombre estaba con rencor, estaba con resentimiento contra su esposa porque su esposa lo había maldecido. Y el resentimiento él tuvo que confesarlo, perdonarlo. Pero el demonio le dijo al pastor, yo también estoy en ti. Y ahí teníamos a un pastor de rodillas pidiéndole perdón al Señor por su resentimiento. El demonio lo desautorizó o lo avergonzó, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, para ir a enfrentar a un endemoniado, para ir a enfrentar a un demonio, se hace necesario que yo esté en autoridad. Y en autoridad voy a estar mientras esté en santidad. Porque la autoridad es el derecho para usar el poder. Dios tiene todo el poder y mucho más poder que Satanás el diablo. Sin embargo, ese poder se va a manifestar por medio de la autoridad que yo tenga. Y si estoy sin autoridad en cuanto a la santidad, entonces el poder no se puede manifestar a través de mí. Entonces, esa es la condición número 1, que usted tiene que hacerlo bajo la autoridad del Señor Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha ungido para liberar a los cautivos. Eso dijo el Señor Jesús. Y otro caso, ejemplo, que también me ocurrió en la misma circunstancia, me informaron que en una casa de un barrio cercano a la iglesia estaban ministrándole a una niña que iba a la iglesia y que había caído bajo posesión demoníaca. Entonces yo partí y veo ahí a los hermanos, ¿cuál de todos gritando más fuerte? En el nombre de Jesús te reprendo. Y era todo un espectáculo, un desorden. Y yo les dejo claro a ustedes, no se trata de gritar más fuerte. Se trata de tener autoridad. Jesús cuando resucitó entre los muertos dijo, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tomen ustedes, vayan y hagan discípulos. Y estas señales les seguirán. Echarán fuera demonios con esta autoridad. Por lo tanto, la autoridad que Cristo nos dio, tenemos que mantenerla en santidad. Llegué a la casa de esa hermana que estaba bajo posesión demoníaca y también había un desorden, el cual eran varios hermanos, ya un solo pastor, pero varios hermanos habían ahí que gritaban muy fuerte contra el diablo y todo esto. Reprender, 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 pero no había un orden. Y el demonio se reía en su cara, se reía en su cara. Y yo pedí discernimiento. Discernimiento es la capacidad de distinguir el demonio que gobierna, distinguir, discriminar, diferenciar, identificar al demonio que está ahí siendo usado por el diablo. Pero el discernimiento lo da Dios. Y le pedí al Señor discernimiento. Señor, ¿qué pasa en esta situación? Y el Señor me dijo, es un espíritu de confusión. Espíritu de confusión, dije yo. Entonces me mira el diablo y me dice así, mira, los voy a confundir. Y me lo mostró a ellos, a los que estaban reprendiendo. Los voy a confundir. Y sabe, era una casa que en un rincón, en el lado de allá, estaba la cocina y había un montón de ollas, accesorios de cocina, sartenes, todo eso. Y en el lado de acá habían herramientas, clavos, martillo, un montón de cosas. Y me miró a los ojos el demonio y me dijo, los voy a confundir. Y hace un movimiento de vista, para allá y para allá. Pero tan rápido, así de rápido, que con la fuerza demoníaca botó todos los accesorios de la cocina y por acá botó toda la herramienta y se produjo en la casa un estruendo de cosas cayendo al suelo. Y todos los hermanos se asustaron, se confundieron. Y yo entendí que era un espíritu de confusión, tal como Cristo me lo había dicho. Así que le dije, espíritu de confusión, en el nombre de Jesús te reprendo y te vas. Y la niña quedó libre.
Y fue manifiesta la liberación, porque cuando quedó libre dijo, oh, ¿y dónde estoy? Oh, estoy en mi casa. ¿Y qué están haciendo ustedes aquí? O sea, como que despertó, no sabía lo que estaba pasando. Y bueno, y allí tuve que ministrarle. Tuve que ministrarle primero para que reconociera su pecado, para que confesara su pecado, para que renunciara a su pecado y para que sea llena el Espíritu Santo. Y le ministré. ¿Sabe cuál era el problema que tenían? Que ella no solo iba a la iglesia nuestra, sino que también visitaba una congregación judía. También leía libros de metafísica y también participaba con otras religiones. Y cada uno le enseñaba una cosa y en su mente se produjo una confusión que fue usada por el diablo como puerta de entrada para poseerle un espíritu demoníaco que producía confusión. Entonces, por medio de la palabra, lo reprendimos, la niña fue liberada, reconoció que su actuación era pecaminosa, confesó a Dios su pecado, renunció a su pecado, se identificó, se comprometió enteramente con nosotros y oramos para que fuera llena del Espíritu Santo. Fue 100% libre. Entonces, este tipo de situaciones se van a dar de distintas maneras, en diversas ocasiones. Cada caso es diferente, no todos son iguales, pero en todos tenemos que usar las mismas herramientas. Primero, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, porque no somos nosotros los que tenemos fuerza contra el diablo, es el Espíritu Santo el poderoso. Y segundo, lo que nosotros sí debemos tener es autoridad. La autoridad que Cristo nos entregó, pero que permanece en nosotros cuando estamos en santidad. Por ninguna razón enfrenta al diablo cuando usted sepa que le ha fallado a Dios, porque el diablo le va a avergonzar y le va a desautorizar. No lo haga. Pero, cualquiera sea la situación, este es el paso para la liberación. Decíamos primero, lo reprendemos, le damos la orden que se vaya, y si se resiste, lo atamos para que la persona tome lucidez. Pero al reprenderlo, la persona va a quedar lúcida. Y si lo atamos, la persona va a quedar lúcida. Lo que pretendemos es que la persona tenga lucidez, conciencia. Y cuando la persona esté consciente, tiene que seguir estos pasos. Porque si no reconoce su pecado, no va a haber liberación. Si no confiesa su pecado, no va a haber liberación. Si no renuncia a su pecado, no va a haber liberación. Y si no es llena del Espíritu Santo, aunque haya sido libre en el momento, el diablo va a volver y va a ser peor el ataque que el primero que tuvo. Este es el proceso de la liberación demoníaca. No se trata de gritar más fuerte. No. No se trata de hablar más. No. Se trata de dar los pasos correctos. Porque esto lo avala bíblicamente, esto lo avala nuestra experiencia y esto mismo es lo que nosotros entendemos cuando Cristo dijo que el diablo iba que el demonio iba a buscar 7 espíritus peores porque encuentra la casa limpia y vacía. Por eso debe ser llena del Espíritu Santo. Cuando usted esté viendo este video, puede repasarlo, volverlo a ver, y al pie del video usted va a poder poner algún comentario y hacer alguna pregunta. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, es correcto, es su forma de pensar. Pero cualquier pregunta o discusión que tenga al respecto, por favor, hágalo con respeto. Vamos a crear una comunidad respetuosa, donde nos edifiquemos unos a otros. Mi deseo desde este lugar es que Dios le bendiga.